Bien, entonces vamos a seguir en la tarde con el estudio en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a estar, si no me equivoco, en el versículo 18 en adelante. Voy a terminar con el capítulo 21 y comenzaré con el 22. Para empezar, vamos al trono de gracia a pedir del Señor comprensión en esta tarde. Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por esta tarde y por esta oportunidad una vez más de volver a estudiar la palabra tuya, Padre. Queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo en el estudio de hoy. Padre, como tu siervo, quiero que tú me des lo que necesito para poder transmitir tu mensaje, Padre, el conocimiento de estos pasajes que tú quieres que nosotros tengamos. Y Padre, yo me conozco mis debilidades, mi ignorancia y en todo, Padre. Entonces quiero que tú me llenes de sabiduría y de palabras adecuadas para poder transmitir tu mensaje a tu pueblo, Padre. Y deles a cada uno que está sentado aquí la fortaleza para seguir estudiando, seguir entendiendo lo que estamos por entender. Y gracias, Padre, por la buena esperanza que tenemos, la esperanza bienaventurada de un futuro glorioso en tu presencia, Padre. No vamos a ser alejados de ti, sino que vamos a estar en tu santa presencia por la obra de Cristo en el Calvario, y no por ningún esfuerzo propio, ningún esfuerzo humano que hayamos hecho. Gracias, Padre, por esta semana que nos has dado. Ya estamos viendo la culminación de este estudio y, Padre, es nuestro deseo terminar bien, terminar de forma que te agrada, Padre. Entonces pedimos tu bendición, especialmente sobre la máquina que vamos a usar para quemar los discos, y por las preparaciones que vamos a tener para la cláusula de esta noche. Queremos, Padre, que tú te encargues de todo esto. Pido por los que están enfermos entre nosotros, Padre, que tu mano sanador esté sobre cada persona enferma, cada persona delicada de salud, para que sean restaurados, Padre. Y muchas gracias, Señor, solo por la oportunidad y el gozo de estudiar, y de no solo estudiar, sino de ponernos delante de tu presencia en oración de esta forma. En el nombre dulce del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en Apocalipsis 21 vamos a leer los versículos 18 y 19 para comenzar. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Y vamos a ver que hay otros materiales en los cimientos de la ciudad. Entonces Juan registró la magnífica visión de nuestro futuro hogar, la morada final de los santos en luz. Esta va a ser nuestra ciudad. Y cuando uno compara esta ciudad con la ciudad que ha gobernado en este mundo por los siglos, a la ciudad ramera de Babilonia, esta ciudad es la esposa del Cordero, a la comparación a la ciudad que era la ramera, que había dormido con todos los reinos de la tierra. Entonces tenemos una
una diferencia muy visible, muy entendible cuando vemos la santidad de esta ciudad comparada con la maldad de la ciudad previa que había dominado. Y gracias a Dios que esa ciudad ya ha sido destruida por 1000 años, pero ya vamos a entrar, vamos a ver, bajar del cielo esa ciudad, la que es llamada la esposa del Cordero, bajando pues del cielo, y nosotros vamos a habitar ahí juntamente con nuestro esposo, el Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Efesios 1:18, por favor, hermano. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios nos dé comprensión, pero la manera que nos va a dar la comprensión acerca de nuestra herencia es mediante la palabra suya. No por sueños, no por visiones, no por pensamientos creativos. Vamos a conocer nuestro hogar futuro, la esperanza futura gloriosa que tenemos mediante la palabra de Dios. Entonces, les invito a escuchar bien, les invito a pensar cuidadosamente en lo que vamos mirando aquí en cuanto a nuestro hogar futuro. Qué glorioso que Dios nos deja mirar nuestro palacio que vamos a tener. La ciudad que va a contener los palacios de cada uno de nosotros. Dios nos está dejando una vista previa de ese glorioso lugar. ¿Y quién te conoce mejor que todos los demás del mundo? El Señor. Y Él fue a prepararnos un lugar, una morada, un lugar. Entonces, Él que te conoce mejor que todos los demás del mundo, pensando en ti, está preparándote un lugar donde vivir. Quizás cuando vayas a abrir algún gabinete en tu casa, ahí en tu morada allá, vas a ver algo muy especial ahí que solo Dios y tú sabes que te agrada esa cosa. O quizás cuando abre la puerta lo que lo que vas a ver va a ser particular, especial, hecho para ti, de un Dios amoroso. Y esto es lo que estamos por recibir en el futuro, hermanos. En la casa de su Padre muchas moradas hay. Y Él fue a prepararnos a nosotros un lugar especial dentro de la casa de la morada de Dios. Qué tremendo será aquel momento. Las paredes eran de jaspe. Apocalipsis 21:11 describe la ciudad mientras descendía, que brilla intensamente con el color jaspe. Las paredes parecen irradiar la gloria de Dios. Leamos el 21:11, por favor. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora el 18, hermano. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y el 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces las paredes de Dios son hechos de jaspe y brilla la ciudad con la gloria de Dios. No habrá necesidad en tu casa, en tu morada, de lámparas. No vas a tener que buscar dónde está el switch en la pared ahí para prender la luz. Porque vamos a vivir en luz. Vamos a vivir en esa gloria día y noche por los siglos de los siglos. La ciudad estaba hecha de oro, de tal pureza que parecía estar como vidrio transparente.
A menudo comentamos sobre calles de oro en el cielo, pero este versículo indica que toda la ciudad será de oro. Leamos el 18, por favor. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y el 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Llega un señor, estuvo orando, pidiendo al Señor una petición, tanto que quería que el Señor le diera esta petición y pedía que el Señor le dejara llevar consigo el oro que él había acumulado durante toda su vida en la tierra. Entonces tenía su saquito de oro, ¿verdad? Entonces llega el momento de morir y el Señor le permite llevar su oro. Y entonces llega ahí al portón del cielo y San Pedro se encuentra ahí con él. Y esto está en Apocalipsis 23. Entonces llega ahí y él es ahí orgulloso con su oro en la mano así. Y San Pedro dice, ¿qué vas a hacer tú con ese asfalto? Entonces, versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Las rocas de los cimientos de la ciudad estaban cubiertas con hermosas joyas. Imagínense, la fundación hecha de joyas. ¿Qué serán las casas? ¿De qué serán hechas? La fundación de una casa casi no se ve, ¿verdad? Solo cuando la tierra se mueve con las lluvias y todo. Entonces, pero imagínense, versículos 19 y 20 ahora. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Entonces Juan describió las joyas individuales que se encuentran en cada cimiento. Dios planea llenar de abundante lujo a su pueblo. La Nueva Jerusalén obviamente será más extravagante que cualquier cosa que hayamos visto o experimentado jamás. La gloria del mundo estará en la ciudad de Babilonia, pero en un día esa ciudad será dejado en cenizo. Y ahora tenemos aquí esta ciudad que tiene fundamentos, la ciudad que buscaba Abraham. Y de esa ciudad será la morada de no solamente Abraham, pero de nosotros también. Aunque los metales preciosos y piedras preciosas y joyas reflejan luz, no emiten ninguna luz propia. Toda la ciudad de Nueva Jerusalén reflejará la gloria de Dios, la única fuente de luz. Versículo 21, por favor. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Cada una de las 12 puertas será una enorme perla. ¡Wow! ¿Y la perla sale de qué, hermanos? ¿Dónde consiguen las perlas? ¿De? Ostras, ¿verdad? Ostras marinos. ¿Qué tamaño de ostra sería que Dios está criando ahí para sacar esas perlas así, tamaño de una pelota que
se metería en este cuarto, quizás tocando el cielo y las paredes y el piso. Wow, pero el Señor los hará. Y los pondrá como las puertas de la ciudad de Nueva Jerusalén. Qué interés, ¿verdad? De tener una perla como puerta, muy fácil de rodarla para abrirla. Una cosa es, yo me pregunto, ¿por qué tiene puertas? Porque nunca van a estar cerradas. Simbólicos serán. Pero las puertas, los portones siempre van a estar abiertos. 21 otra vez, hermano. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La calle principal de la ciudad será de oro tan puro que se ve como vidrio transparente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Primero de Reyes 6:30. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. Esto fue el lugar santísimo y el lugar santo del templo. Salomón cubrió la casa de Dios así con oro, hasta el piso era de oro, pero luego lo quitaron para dárselo al rey de Asiria, para que no les atacara. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y no vi en ella templo. ¡Ay, qué curioso! ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero es el templo. He aquí los 7 templos de Israel. Primeramente, el tabernáculo. El primer templo era el tabernáculo en el desierto y fue el primer templo de Dios y era movible y portátil. Segundo, alrededor del año 1000 a.C. en Jerusalén, Salomón construyó el primer templo estacionario. Los babilonios lo destruyeron en el año 586-587 a.C. El tercer templo, Ageo supervisó la construcción del segundo templo, pero el tercer templo en realidad, el segundo inmovible, conocido como el templo de Zorobabel, alrededor del año 538 a.C. Más tarde, Herodes lo desmanteló para construir su templo. Cuarto, Herodes el Grande construyó el templo usado en la época de Jesús. Los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. El quinto templo será construido antes o durante la tribulación. Los materiales ya han sido colectados de manera que el templo puede ser edificado rápidamente cuando llegue el momento. Ya tienen todo listo para construir un templo en Jerusalén. Los judíos ya lo tienen. Ahora, este templo no va a ser necesariamente sancionado por Dios. La práctica de ellos va a estar en ignorancia, pero sí van a estar adorando a Dios usando un templo en Jerusalén durante la tribulación. Lo sabemos porque sabemos que entrará en el templo el anticristo y la desacrará ofreciendo un sacrificio de un animal o algo ahí, o poniendo la imagen suya ahí, pero lo va a dejar inusable por los judíos. El sexto templo será el templo milenial.
como se describe en Ezequiel 40 a 48, y se construirá en algún momento después de la tribulación. Cristo reinará en este templo. Este templo va a ser el templo donde Cristo tendrá su trono como rey de la tierra. Va a reinar de este templo, y la Biblia describe los portones que van a ver. Va a ser enorme ese templo y muy glorioso. Y como hemos mencionado, va a haber un altar y van a haber sacrificios. Pero diría que esos sacrificios serán sacrificios de conmemoración. Como podemos ver en los capítulos 40 a 48 de Ezequiel. El séptimo templo no será un templo hecho de mano, sino Dios el Padre y el Hijo serán el templo final. Y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Es el templo, la palabra naos en griego. Esta palabra griega por templo, que se llama naos, se usó para describir la morada de Dios en el lugar santísimo. Por lo tanto, en la eternidad será como si el Santo de los Santos estará presente en todas partes, y los creyentes tienen acceso directo a la persona de Dios en todo momento. El tabernáculo terrenal y el templo meramente representaban la presencia temporal de Dios entre los hombres. Sin embargo, en la eternidad la presencia de Dios será una realidad eterna. Ahora leamos los versículos 23 al 25 de Apocalipsis 21. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No hay noche en la ciudad de Nueva Jerusalén. Este versículo no dice específicamente que no hay sol o luna en la eternidad, sino que no lo vemos no lo vamos a necesitar, porque la gloria de Dios la iluminará y el Señor Jesús es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. En el primer día de la creación, Dios creó la luz. 4 días más tarde, creó el sol y la luna y las estrellas. Así como Dios no dependía del sol para la luz en aquel entonces, tampoco necesitará la luz del sol en la eternidad. Entonces, probablemente no habrá ningún sol ni ninguna luna, como dice aquí. En Apocalipsis 21, 24, dice que las naciones que hubieran sido salvos andarán a la luz de ella. ¿De qué? De la gloria de Dios que alumbra desde Nueva Jerusalén. La gloria de Dios que brilla en la ciudad de Nueva Jerusalén será la luz por la cual las naciones caminarán y vivirán. Vamos a leer el 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, los reyes y gobernantes de la nueva tierra
traerán su esplendor y riqueza a la nueva Jerusalén. Esto indica, hermanos, que durante la eternidad las naciones van a estar puestas en diferentes lugares sobre la nueva tierra y tendrán y estarán trabajando, produciendo cosas gloriosas de las cuales van a llevar ofrendas al Señor, van a llevar su gloria a Dios y su honor a Dios. Cambiamos de una vez. Ok, el 132. Okay. Diga. Los templos no movibles, los 4 que fueron construidos, ¿todos en el mismo lugar o diferentes? Sí, el de Zorobabel, el de Salomón y el de Herodes eran todos los tres en el mismo lugar. Y el de la tribulación estará allá y también el del milenio también estará allá. Entonces, sí, interesante, ¿no? Entonces, ¿en cuál página quedamos? 134, ok. Aquí tenga, hermano, muchas gracias. Entonces, mientras la música se toca suavemente, cierren sus ojos. Su arribo regular a Nueva Jerusalén puede indicar que la producción de bienes continuará en la eternidad. ¿Por qué decimos esto? Porque los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, ¿cómo cuando Dios creó al hombre, al ser humano, lo creó para que él tocara arpa todo el día? ¿Para que se relajara ahí? No le dio trabajo, ¿verdad? Tenía tarea que hacer, varias tareas. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios le tomó y le puso en el jardín de Edén para que lo labrase. Y entonces, ¿qué más? Le dio la tarea de nombrar los animales, una tarea grande. Le dio la tarea de enseñar a su esposa, fracasó. La palabra griega traer, pero indica que traerán algo importante. Algo importante. ¿Sí? Este versículo que usan los universalistas para decir que todas las naciones. Sí, verdad. Sí, muy buen punto. Hay los que enseñan la teología de universalismo, que todos al final y a cabo serán salvos, usan este versículo para decir que las naciones llevarán su gloria. La cosa es que durante el milenio, ¿verdad? Cristo invita a las naciones a entrar en el milenio y los ubica otra vez en sus lugares en la tierra vieja, ¿verdad? Y ellos establecerán sus reinos y todo. Nosotros gobernaremos sobre ellos y Israel será la nación principal de ese tiempo. Cuando terminamos los 1000 años, muchos de los ciudadanos de las diferentes naciones, vendrán y atacarán a Israel.
¿Y qué pasará en aquel momento? En la última batalla, Gog y Magog, ¿qué pasa? Dios los consume con fuego. Pero no todas las personas en las naciones van en contra de Dios. Solo los que no son creyentes, que los seguidores del enemigo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿La carne y sangre puede heredar el reino de Dios? No, no puede. Entonces, para entrar en el estado eterno, tendrán que ser glorificados ellos también. La Biblia no habla de esa glorificación, pero es implícito, porque como sangre y carne, o sea, seres humanos normales no pueden heredar eternamente el reino de Dios. Entonces, al final del milenio, cuando esta tierra desaparece, Dios glorificará a las naciones. Entonces esas naciones entrarán en el reino eterno y tendrán su lugar en la nueva planeta. Ahora, ¿la nueva planeta va a tener mucho terreno o no? Cuando uno compara esta tierra con el agua que hay sobre la tierra, ¿cuántos tercios de la tierra son cubiertos de agua? 2 tercios. O sea que esta planeta del espacio parece, ¿qué color? ¿Verde o azul? Azul, ¿por qué? Porque en su mayoría hay agua en este planeta. ¿Pero van a haber mares en la nueva tierra? No, entonces va a haber mucho terreno en ese planeta. Y Dios va a restablecer las naciones en diferentes partes de la tierra. Y Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo a sentarse en la tierra, ¿tendrá puertas en un solo lado? No, en los 4 lados, 3 puertas en cada lado. ¿Para qué? Para que las naciones del mundo llegan y entran de los extremos del mundo. Entonces va a haber producción, va a haber prosperidad, el hombre va a seguir trabajando. Nos hizo para trabajar, no para tocar arpas. Nos hizo para que produzcamos algo, que hacemos algo. ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen de Dios. Y lo que se perdió en el jardín de Edén, lo vamos a experimentar en el paraíso de Dios. Entonces, si hay un mundo de producción, un mundo de movimiento, un mundo de naciones, necesitará pues un gobierno todavía. Y nosotros vamos a gobernar en aquel tiempo junto con Cristo. Gobernaremos sobre las naciones. Entonces, esas naciones que tendrá la eternidad no van a ser naciones de gente que nunca había creído en el Señor Jesucristo, sino van a ser las naciones que acaban de salir del milenio y van a volver a ser establecidos en diferentes lugares de la nueva planeta. Ahora, la planeta que vendrá no tendrá desiertos o lugares inútiles. Todo va a ser muy, muy increíble. Ni ojo ha visto, ni lengua puede describir la gloria que ha de venir. Pero entonces quizás van a haber zonas de riquezas inimaginadas todavía. Cosas materiales que ni existen en este mundo. Entonces, hermanos, vamos a disfrutarnos por una eternidad completa, sin nunca lograr conocer todo, sin nunca lograr, ya sé todo, ya conozco a Dios totalmente. Nunca podemos decir eso. Dios es un Dios
infinito, en todo aspecto. El amor de Dios es infinito. Entonces, si durante la eternidad decides de estudiar el amor de Dios, después de millones y millones y millones de años, todavía no conocerás el amor de Dios por completo. ¿Por qué? Porque si lo puedes conocer por completo, entonces Dios es finito, tiene límite. Pero el amor de Dios no tiene límite. Y esto es un solo aspecto, una sola característica de nuestro Dios. En todo momento nuestra mente se va a explotar al pensar en nuestro Dios glorioso. Y seremos lo que Dios ha estado buscando, adoradores verdaderos. Dios busca los que le adoran en espíritu y en verdad. Y Él lo va a hallar en los santos durante toda la eternidad. Va a tener adoradores verdaderos en su presencia. Pero no vamos a estar ahí sobre nuestras cabezas como unos musulmanes ahí todo el tiempo. Vamos a estar produciendo, pero todo para la honra y gloria de Dios y todo para amarnos los unos a los otros. Quizás hasta yo les puedo dar algún regalo algún día, hermanos. Vamos a ver. La Nueva Jerusalén nunca conocerá la noche. Las puertas abiertas indican absoluta seguridad y el acceso a Dios para todas las naciones. Leamos el 25, hermano, otra vez. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Entonces va a ser día continuo. ¿Cómo vamos a marcar tiempo durante la eternidad? Si no hay sol para que ahí se fue un día porque el sol pasó y ya. ¿Cómo vamos a marcar el tiempo? Bueno, hay algo muy interesante y es el árbol de la vida. Y vamos a estar mirando esto en el próximo capítulo. Pero el árbol de la vida nos va a ayudar a marcar años. Porque el árbol de la vida dará fruto, 12 clases de fruto, para una clase para cada mes del año. Entonces yo creo que con eso vamos a decir en lugar de cuántos años han pasado desde que llegamos, vamos a decir cuántas cosechas hemos tenido desde que llegamos. Versículos 26 y 27. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay igualdad de acceso para todos sus santos, hermanos. Ningún acceso para los pecadores. Porque ¿dónde estarán los pecadores? Afuera. ¿Afuera dónde? En el lago de fuego. Van a estar fuera del cuadro. Nunca entrará. Esto nos debe dar consuelo pensando en nuestro hogar futuro. Nunca tendrá ningún germen dentro de nuestra. Nosotros compramos en todo el tiempo, ¿verdad? Jabones de diferentes clases. Un jabón para la taza, otro jabón para los platos, otro jabón para el cuerpo, para el cabello, todo. ¿Por qué? Porque entran en nuestras casas y en nuestras vidas gérmenes que causan olores feos y enfermedades y siempre estamos ahí con cloro, ¿verdad? Limpiando y tratando de matar lo que no se ve, pero sabemos que está. Nunca habrá ninguna contaminación en el cielo. Nunca habrá nada que contamina. Esto indica que nunca entrará jamás en esa ciudad algo inmundo, ningún pecador. Nosotros ya seremos santos, indignamente, pero seremos santos.
por la gracia de nuestro Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso. Las naciones traerán su gloria y riqueza a la ciudad, posiblemente como ofrendas de amor a Dios. Versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes entrarán? Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque el libro de la vida del Cordero es el registro de los ciudadanos de la gloria, de los ciudadanos celestiales, de los que tienen vida. Por esto tendremos nuestro nombre ahí, porque nos ha concedido vida el Señor. Entonces nosotros sí entraremos, pero los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida jamás entrarán. Porque ¿dónde estarán ellos? El capítulo 20 nos dice que ya están en el infierno, en el lago de fuego, mejor dicho. Nada contaminará a la nueva Jerusalén, ni los criminales, nada malo, sucio, contaminado, impuro o profano entrará. Dice el 27 otra vez. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ni entrará la inmoralidad, nadie que haga cosas vergonzosas, inmorales, detestables o viles entrará a ese lugar santo. Nosotros ya debemos saber esto sin escucharlo, pero qué bueno que nos está indicando esto. Ni la traición, nada engañoso estará allí. Como dice ahí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O que hace, algunas traducciones usan la frase jamás entrará. Ume en griego. La frase ume en griego es la negación más fuerte en el idioma. Es una doble negación, significando nunca jamás. Solo los creyentes sin sus naturalezas pecaminosas entrarán en el cielo, por lo tanto el pecado dejará de existir. Entonces, qué glorioso saber que en la eternidad no habrá ningún pecado. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El único prerequisito para ingreso a la ciudad es tener su nombre registrado en el libro de la vida del Cordero. Solo los pecadores perdonados, aquellos que pusieron su fe en que Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día, serán capaces de entrar. Entonces llegamos al capítulo 22. Increíble, ¿verdad, hermanos? Hemos logrado después de casi un año de estudios, ¿verdad? Bueno, desde diciembre para acá, y por fin estamos llegando al capítulo 22. Un recorrido por la nueva creación. ¿Quieren ir de viaje? Todos con sus cinturones abrochados. Vamos. ¿Qué pasó? Mi motor se me está fallando.
ya pasó mi digestión, entonces ya estamos listos. El ángel le mostró a Juan un río que fluye con el agua de vida. Aunque los creyentes ya serán glorificados y eternos, el agua de la vida fluirá desde el trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Tal como, ¿qué pasa en el otro lado del sol? ¿Han visto el otro lado del sol, hermanos? ¿Está brillando el sol solamente en este lado? No, brilla por igual al otro lado, ¿verdad? Pero ¿quién beneficia de eso? ¿Qué pérdida de calor? ¿Por qué Dios no lo hizo de un solo lado para no perder tanto combustible, tanto no sé qué? Pero está alumbrando igual para el otro lado, aunque no hay necesidad de esto. Dios es así, ¿verdad? Hace las cosas en abundancia, a veces, sin que haya necesidad necesariamente en ella. Y vamos a tener un río de vida, de aguas vivas, que fluye del trono de Dios, y no vamos a tener que tomar ese agua para vivir, pero yo sí voy a disfrutarlo. Yo voy a tomar el agua del río de la vida, si el Señor me permite, cuando nadie está mirando. También voy a comer, Dios mediante, del árbol de la vida, aunque no necesito de ella vida eterna, pero voy a probarlo, quizás me guste, no sé. Entonces, Juan le mostró a Juan un río que fluye con el agua de vida. Aunque los creyentes ya están glorificados y eternos, el agua de vida fluirá desde el trono de Dios en la Nueva Jerusalén. El trono de Dios y del Cordero es la fuente del agua de vida. El agua de vida no viene, no está en Florida de los Estados Unidos. Pobre explorador, ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba? El que buscaba el agua de vida por todas partes, de Soto. Y perdió la vida buscando el agua que le daría vida eterna. La fuente de la juventud estaba buscando. Y la fuente de la juventud se encuentra en Jesucristo. Si tienes a Cristo como tu Salvador, tienes vida eterna. Vida eterna. El río vendrá directamente desde el trono de Dios el Padre y del trono del Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios. Aunque es similar, este río no es el que fluirá desde el templo en Jerusalén durante el milenio. Es un río muy curioso. Zacarías, por ejemplo, 14:8 dice. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y va a ser un río muy interesante porque mientras fluye va a ponerse más y más hondo el río, como la mayoría de los ríos del mundo. Pero dice que van a sacar pescado de esos ríos en enormes cantidades. Hermanos, ¿cuántos quieren pescado? Bueno, está muy bien, les gusta. Bueno, durante el milenio. Ahora, no sé del estado eterno. No sé si el río de la vida va a tener pescado, peces o no, pero vamos a probar pescar ahí quizás. Yo sé que el hermano Lorenzo va a estar pescando ahí. Quizá va a sacar algún fruto del árbol de la vida que cae en el agua, no sé. Con arpa, tocando su arpa, pescando, tocando. En medio de la calle de la ciudad, ¿dónde estará ese árbol? Leamos versículos 1 y 2, por favor, otra vez, de capítulo 22.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué árbol tan gigantesco. Y ven ahí que el versículo 2 dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol es tan grueso que el río corre por en medio del árbol. Tremendo, ¿verdad? Y ese río es como un bulevar, porque va a haber la calle principal de la ciudad en cada lado del río. Entonces, para la imaginación, un poco ahí. En medio de la calle de la ciudad, sorprendentemente, este río fluirá por la mitad de lo que podría llamarse la calle principal de la Nueva Jerusalén. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida singular. No son dos árboles, un solo árbol. Este río parece fluir a través de la base del árbol de la vida, el cual debe cubrir de alguna manera el río. Vamos a examinar varios detalles interesantes sobre el árbol de la vida. Aquí está una foto que el hermano Carlos sacó del árbol de la vida cuando estuvo ahí en el tercer cielo en una de sus visiones. El árbol de la vida se encuentra en medio de la calle, que está dividido por el río. La calle dividido por el río y el árbol está en medio de la calle. Entonces debe ser como un retorno, rotundo, ¿cómo se llama? Rotonda. Bueno, lo van a llamar diferente allá en el cielo. Que produce 12 frutos. El árbol de la vida lleva 12 tipos diferentes de fruto. Ay, qué curioso. Aquí está una idea de cómo podría ser. Estos frutos están en el agua, flotando ahí. Y a una y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ahora, una cosa que quiero mencionar, que ¿dónde estará el árbol de la vida? En Nueva Jerusalén. ¿Y de dónde saldrá la cabecera del río? Del trono de Dios. Entonces ese río sale de donde está la presencia de Dios y baja por la calle principal de Nueva Jerusalén, en medio de la calle. Y sobre el río estará el árbol de la vida. Tremendo cuadro, ¿verdad? Entonces cuando esa ciudad baja del cielo y se sienta sobre la nueva tierra, quizás el río seguirá saliendo de la Nueva Jerusalén por la tierra, no sé, pero o ahí quizás desemboca y desaparece ahí mismo dentro de la ciudad, pero es interesante, ¿no? Este río parece fluir a través de la base del árbol de la vida, el cual debe cubrir de alguna manera el río. Vamos a examinar los detalles interesantes del río, del árbol de la vida. Dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Este río parece fluir a través de la base del árbol de la vida. ¿Qué pasa? Estoy dando vueltas aquí. Ya. Bueno, debo enfocar un poco más. Wanda siempre me dice, enfoque, ¿no? Dando cada mes su fruto, o literalmente en griego,
dando su fruto según el mes. Dando su fruto según el mes. Este árbol produce un fruto diferente cada mes. Qué árbol tan interesante, ¿verdad? Tan interesante. El árbol de la vida de Dios fielmente produce una cosecha continua cada mes. Si no existe la luna y el sol para marcar el paso del tiempo, la producción cíclica del fruto del árbol de la vida puede ser lo que marca el tiempo. La mención de los meses también sugiere que el tiempo tendrá significado en la eternidad. Pero no, la Biblia dice que el tiempo no será jamás. No vamos a examinar esa idea. En la versión Reina Valera 1960 de la Biblia, Apocalipsis 10:6 se traduce y el tiempo no sería más. Sin embargo, la traducción más literal de la Biblia de las Américas es que ya no habrá dilación, o sea, no se tardará más. Este versículo indica que el tiempo para el juicio vendrá y no es que el concepto de tiempo cesará. Obviamente, aquí estamos contando meses en el estado eterno. Entonces lo que vemos, vamos a leer Apocalipsis 10:6, primeramente en Reina Valera y luego en la Biblia de las Américas. 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto quiere decir que no se va a tardar más el castigo que venía enseguida, pero le leamos en la Biblia de las Américas. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en ella hay, que no habrá dilación. Que no habrá dilación, o sea que lo que iba a suceder pronto. Aunque hemos hecho canciones de ese versículo diciendo que cuando el tiempo no será o algo así, no sé cómo, pero no es correcto esa canción. Siguen cantándola, pero con conocimiento. Y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. ¡Wow! Entonces las naciones se van a enfermar en la eternidad, en el estado eterno, en la eternidad futura. Porque aquí tenemos hojas para la sanidad de las naciones. ¿Será que de vez en cuando van a pasar epidemias en el cielo y van a necesitar buscar hojas del árbol de la vida? No, ¿cómo es que sabemos que no? Porque dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando Dios creó a este mundo y el árbol de la vida estuvo en el jardín de Edén, uno de sus propósitos era para la sanidad de las naciones. Pero no será necesario, pero Dios no tumbó el árbol porque, bueno, no necesito las hojas de este árbol, vamos a tumbarla. Sino que en el diluvio, en el tiempo del diluvio, llevó ese árbol al cielo. De alguna forma, no sé qué tipo de avión usó, cómo lo trasladó, pero es el árbol de la vida que estuvo en el jardín de Edén. Vamos a volver a capítulo 2 de Génesis, capítulo 2, versículos 5 en adelante, por favor. Génesis 2. Génesis 2, no, en realidad, sí, 5 al 7, por favor.
Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sigue. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios puso el árbol de la vida en medio del huerto. Luego, cuando el hombre peca, vemos ahí que en el capítulo 3, 21 en adelante. 3:21. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces vemos aquí en el 22 que el árbol de la vida daba vida eterna. Entonces Dios no permitió que el hombre comiera del árbol, y por eso es tan grande ahora en el Nuevo Jerusalén, porque ha estado creciendo desde hace muchos años. Entonces la palabra sanidad, terapia, de donde sacamos la palabra terapia, ¿verdad? Implica la provisión de servicios especiales. No sabemos cuál podría ser ese servicio, pero sí sabemos que no habrá necesidad de sanación en el sentido normal de la palabra, ya que no habrá enfermedad. Entonces no hay que preocuparnos por ébola en el cielo. Entonces, hasta versículo 5 voy, ¿verdad? El servicio al Señor en la nueva creación. Versículo 3, 22, 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, durante el milenio, la maldición será parcialmente revertida, pero en la nueva creación no habrá más maldición. ¿Por qué digo que será parcialmente removida? Porque seguirán algunos muriendo, y la muerte es por el pecado. Y entonces parece que las culebras también seguirán sobre su pecho. Eso no es completamente quitado, pero la mayoría de la maldición es quitada durante el milenio. Pero lo que vemos acá en la nueva creación, en el estado eterno, es que no habrá más maldición. Versículo 3 otra vez, hermano, 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces Dios maldijo la vieja tierra en la caída del hombre. Él ya ha administrado plenamente su juicio y su ira. Por lo tanto, nada maldito estará en la nueva Jerusalén. En la nueva creación, la maldición y sus dificultades serán reemplazados con la paz, la gloria y la adoración de Dios. Gozaremos de la comunión ininterrumpida con el Señor. Qué lindo será ese tiempo. A lo largo de toda la eternidad,
el trono de Dios y del Cordero estará en la nueva Jerusalén durante toda la eternidad, como dice aquí, y ellos le servirán en el versículo 3. Y sus siervos le servirán. Los creyentes servirán y adorarán al Señor por la eternidad. Vamos a leer Zacarías 14:11, por favor. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Quiénes son los siervos de Dios? En Apocalipsis 1:1, vemos ahí lo que dice ahí, por favor, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este libro fue escrito para los siervos del Señor, que en su contexto se refiere a la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis 22:6 ahora. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El título siervo, doulos, es una designación típica para los creyentes de la edad de la iglesia. Los escritores del Nuevo Testamento usaron este título para describirse. Por ejemplo, Pablo en Romanos 1:1 dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué dijo Santiago en Santiago 1:1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Y Salud. qué dijo Pedro acerca de su estado en 2 de Pedro 1:1? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La palabra servirán, latrueo, significa servicio conectado a la adoración. En Apocalipsis el servicio será parte de la adoración que le daremos al Señor. Le serviremos y ese servicio será una manera de adorar a nuestro Dios. Antes de la caída de Adán, fue dada la responsabilidad de servir a Dios cuidando y manteniendo el jardín. Lo vimos en Génesis 2:15. El trabajo de Adán no fue el resultado de la caída, pero parte del diseño original de Dios. En el cielo los creyentes servirán a Dios, o otras palabras, trabajarán para Dios continuamente. Sorprendentemente, aquellos de la Nueva Jerusalén verán su rostro. No podemos tener mayor honor que servir en la santa presencia de Dios, contemplando su gloria por toda la eternidad. Versículo 4 una vez más. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces la palabra verán es opsontai, está en la voz media en griego, implicando que aquellos de la Nueva Jerusalén lo verán a él sin esfuerzo. O sea que en manera casual lo van a estar viendo. O sea que diariamente vamos a poder ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su nombre estará en sus frentes. Aquellos que están en la Nueva Jerusalén tendrán el nombre de Cristo en sus cabezas de alguna manera. Esto contrasta con la marca de la bestia en Apocalipsis 13:16. Por esto mismo, los que tomaron la marca de la bestia no tendrán parte con el Señor, porque ya se marcaron, ya es
es para condenarse al lago de fuego si uno toma el sello de la bestia. Porque ¿para qué es este frente acá? Para recibir el nombre de Dios en mi frente. No para tener el nombre de algún maligno como el enemigo. Apocalipsis 13:16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y en el 14 dice, en el capítulo 14, versículos 9 en adelante. Capítulo 14, 9. 14 de Apocalipsis. Versículo 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces la antigua tierra pasará y todo será hecho nuevo. El paraíso perdido versus el paraíso ganado. En Adán perdimos el paraíso, pero en el cielo tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. En el paraíso había un río que se dividió en 4 ríos. Aquí tendremos un río, pero río de agua viva, agua de vida. El árbol de la vida estuvo en el Edén y el árbol de la vida estará en el nuevo Jerusalén. Hubo inocencia humana en la nueva creación. Y entonces tendremos humanidad redimida en el nuevo cielo y la nueva tierra. Estropeado por el pecado en capítulo 3:6, y el pecado no será permitido entrar jamás en la nueva Jerusalén, en el cielo. Tuvo sol y luna, pero no hay necesidad de sol. La redención es prometida en Génesis 3:15, pero en Apocalipsis 4, la redención es realizada. Estuvieron desterrados en el Edén. Aquí tenemos una residencia eterna. Entonces, hasta ahí termina mi participación en estos estudios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomar una breve pausa de más o menos 5 minutos y seguiremos porque queremos terminar este estudio lo más pronto posible de esta